En primer lugar, quiero que ustedes pues sepan primero diferenciar lo que es un edificio convencional, el cual está conformado por pórticos. ¿Qué son los pórticos? Son sencillamente estructuras conformadas por vigas y columnas, como aquí lo pueden ver. Esto es un edificio conformado por pórticos, vigas y columnas, nada más. ¿Ok? Bueno, y como se dan cuenta, tiene entradas, tiene salidas. Este edificio, dentro de lo convencional, por lo que está conformado por pórticos, se le llama irregular. Son temas que ya veremos más adelante en diseño estructural, pero la irregularidad en planta y la irregularidad en elevación, o sea, qué tan irregular es tanto en vista en planta como en elevación, afecta a su comportamiento sísmico. Si entre más irregular, va a tener básicamente más efectos sísmicos y va a ser más caro de construir porque va a requerir elementos más fuertes, va a requerir a lo mejor muros, o sea, muros de hormigón armado, para poder rigidizar y que sea más estable. Bueno, en este caso, a pesar de que es irregular, tranquilamente puede hacer que funcione, o sea, que todo cumpla con pórticos nada más. Solo que sí se requirieron elementos columna más fuertes. Quiero que se den cuenta en la vista en planta. Tenemos columnas de una dimensión que no recuerdo de cuánto eran. Vamos a ver. Si tengo columnas más pequeñas, que son de 50 por 50, y las columnas de estos dos ejes, del eje 2 y 3, tuve que hacerlas más fuertes, de 55 por 55, seguramente para que me cumpla alguno de los criterios sismos resistentes. Y miren, para hacer un edificio de 4 pisos, las vigas no fueron tan pequeñas. Fueron vigas de máximo 35 por 65. ¿Ok? Entonces, para un edificio de 4 pisos, esas son las vigas que estamos esperando tener. Para un edificio más grande, pues porque el peso va a ser mayor, porque la demanda sísmica va a ser mayor, los elementos, todos van a ser también más grandes. Bueno, y también aquí, miren, tenemos una luz de 8 metros. Ya les comenté a ustedes que de qué depende el momento demandante, el valor MU. Si se acuerdan de las fórmulas de los coeficientes del ACI, depende de la luz libre al cuadrado. Así que mientras más grande es esta luz libre, obviamente el momento va a ser más grande. Vamos a colocar aquí para que vean ustedes los momentos. Ah, por cierto, esperaba que esa clase sea presencial para que me entregasen eh, ese tarea de puntos extra que les envié, pero como no lo es, me lo pueden enviar a correo, ¿ok? Envíenme al correo los que hayan hecho, ¿no? El, hasta el día de hoy, máximo a la 1 de la tarde, la solución de la lección que hicimos la semana pasada, que ya habíamos hablado que no va a ser calificable. Sin embargo, voy a considerar los que sí las realizan correctamente. Y también envíenme por correo, en un solo correo, los que hicieron la lección y también los que hicieron este documento de Excel o Python o MATLAB, en donde tienen el procedimiento de predimensionamiento de una losa maciza en dos direcciones. Ah, que tengo torsión. Bueno, puse torsión, vamos a colocar momento. Listo. Toma tiempo a veces, y más si la computadora no es tan rápida. A ver, momento 3.3 aplicar. Ya, ahí estamos. Pero quiero ver el de la envolvente. También más adelante entenderemos mejor qué es la envolvente. Básicamente es una
superposición de todos los diagramas de cada combinación. Es decir, es el diagrama envolvente, el diagrama de la combinación uno encima del diagrama de la combinación 2 y así con cada uno de ellos. Si colocas uno al lado, no al lado, sino uno encima y encima del otro, lo que queda va a ser el envolvente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el envolvente, simplemente. Es la agrupación de todos los diagramas, de todas las combinaciones. Bien, entonces vamos a ver en esta viga, que es la viga más larga, cuáles son las magnitudes de momento. En esta viga, ¿cuánto es el momento máximo? Es 45,82 toneladas metro. Bastante, ¿verdad? Es bastantísimo porque realmente viviendas de 2, 3 pisos de luces normales. Las luces normales son 4 o 5 metros máximo. Esperamos como máximo un momento de 4 toneladas metro. Y aquí tenemos 45, imagínense, más, 11 veces más fuerte. Y todo es por, bueno, la demanda sísmica que ha aumentado y también la luz. 8 metros es una luz importante, ¿ok? Y obviamente eso requiere elementos fuertes para cumplir. Por eso que aquí con una viga de 35 por 65 cumplió, ¿ok? Nada más que esto, porque si hubiera sido menos no hubiera cumplido. Bien, y bueno, aquí también nos damos cuenta de una cosa, y es que aquí yo le coloqué, se dan cuenta, tenemos un elemento frame, un elemento viga. Le coloqué una viga secundaria. ¿Por qué razón? Porque todo lo que son eh, paños de losa corresponden a una losa en dos direcciones. ¿Ok? Todo lo que es esto son losas en dos direcciones. Eso fue lo que yo modelé. Y se dan cuenta, aquí tenemos Section Property. Dice losa nervada en dos direcciones de 25 centímetros de alto. ¿Sí? 25, no de 20. ¿Por qué coloqué 25 y no 20? Tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan lo que hicimos la semana pasada con la hoja de Excel? ¿Alguien que me pueda responder? Sobre pasar una losa maciza a nervada. Bien, lo que vimos la semana pasada fue cómo transformar, eh, vamos a abrir. Ujú. Bien, cómo transformar una losa maciza, ¿verdad? De esta altura, a transformarla a una losa nervada, básicamente. Que teníamos que cumplir que la inercia de la losa nervada que vamos a reemplazar por la maciza tiene que ser mayor, esta inercia tiene que ser mayor a la inercia de la losa maciza. Siempre y cuando esta inercia sea mayor a esta, podemos reemplazar de losa maciza a losa nervada. Entonces, esa es la idea. Entonces, debido a estas luces, miren, para calcularlo, con un ejemplo real, en este modelo tenemos esta planta, ¿verdad? Bien, yo les había comentado, ¿verdad? Que la losa más crítica va a ser una esquinera. O sea, va a ser esta o esta o esta o esta, ¿verdad? La que tenga mayor luz. Bueno, en este caso la que tenga mayor luz sería esta de aquí, ¿verdad? De 5 por 4,6 metros. Ok, puede ser que cumpla, puede ser que calculándola me resulte una losa de 20, de hecho. Perdón, una losa maciza de un espesor no tan grande. ¿Ok? Pero en este caso particular, en esta edificación, ninguna de las esquineras va a ser una losa crítica, sino que va a ser una losa intermedia. ¿Sí? Y calculando con estas losas intermedias de 8 metros,
bueno, que sería 4 por 6 o acá peor, 4 por 7 efectivamente me va a salir una losa maciza más grande, ¿ok? Una losa maciza de un espesor suficiente como para requerir una losa nervada de 25. Entonces, es por eso, es para que, ya cuando ustedes ven luces moderadamente grandes, de hecho, por eso tengo aquí yo esta tabla, digamos, de resumen, que me va a ayudar rápidamente a decidir si lo uso una losa nervada de 20 o 25. Miren, para luces máximo de hasta 6,2 metros, yo coloco losa nervada de 25, ¿ok? Y es porque ya para luces mayores los niveles de fuerzas aumentan y por ende requieren mayores espesores de losa nervada. Entonces aquí porque tenemos una luz de 7 metros en esta losa en particular, 7 por 4 sería, ya le coloqué 25. Y para que todas las demás cumplan, sin ningún problema le coloqué lo mismo, 7 por 25. De hecho, esta acá sería la más crítica, ¿verdad? 7 por 4,6. Bien, entonces por esa razón coloqué de 25 de altura. Luego, esta luz enervada va para eso, para justamente cortar, para romper la losa que mide en primer lugar de 6 por 8 en una losa de 6 por 4. Para eso va la luz, la viga secundaria. ¿Ok? Y quiero que se den cuenta que la viga secundaria no es que va en todos los vanos, solo va en los vanos que lo requieren. Bueno, en este caso fue para transformar una losa en una dirección que en principio era esta losa. Inicialmente era para usar una losa en una dirección a una losa en dos direcciones. Bien, y como ya estábamos viendo, las demandas son altísimas, por lo cual requieren vigas moderadamente fuertes. Creo que en esta viga justamente era la más fuerte, o en esta, 44. Sí, en el primer piso era la más fuerte. Y quiero que se den cuenta comparándolo con el piso 4, o sea, en el último piso. Sucede que en el último piso las cargas van a ser menores, porque este edificio es un edificio de uso de oficinas. Entonces, en el último piso no hay nada, solo van a estar los aires acondicionados. Es un piso no accesible, o sea, que no va a poder acceder para hacer reuniones o fiestas o lo que sea. Simplemente es un techo. Por ende, las cargas son menores y por ende también todas las demandas lo son. ¿Se recuerdan que el momento en esta viga era 44? En en este piso, miren, es 22, el máximo momento. 22 toneladas metro. Y eso es porque tenemos menores cargas, ¿ok? Ya la carga viva en este piso es mucho menor. La carga viva para oficinas es 250 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí es, si no me equivoco, es 80 kilogramos sobre metro cuadrado. La carga viva, la carga muerta, en cambio, es por lo menos de la mitad. Menos de la mitad, porque ya no hay paredes, ¿verdad? Ya no hay inducidos. Bueno, las paredes solamente habrá un par nada más en en el perímetro. Esas paredes en los perímetros se las usa para que la casa quede un poco más grande, más alta de lo que es. Se llaman altillos, altillos o parapetos, así los llaman. Son básicamente paredes que no llegan a más de 1 metro, que tienen ese objetivo nada más estético, de que la edificación se vea más grande. Por eso que las colocan en todo lo que es el perímetro de la edificación. Bien, así que como tal, el último piso no tiene tantas cargas como un piso intermedio o de los primeros. Bien. Em, bueno, otra cosa que a lo mejor les pueda servir a ustedes en el diseño es que, bueno, en primer lugar, en su proyecto ustedes tienen que evaluar sus elementos, viga, columna, ¿verdad? Dentro de las vigas tienen que analizar cortante, tienen que analizar flexión, tienen que analizar torsión y lo que se llama interacción, torsión cortante.
¿Ok? Si recuerdan la fórmula que vimos en el capítulo 3 o 2, creo que era 3. Sí, el 3 de cordante. Bueno, tienen que analizar esto de aquí, que es la interacción simultánea, o sea, al mismo tiempo de cortante y torsión, la demanda de, si ven, VU y TU. ¿Qué es lo que deben hacer? Lo digo porque siempre se olvidan los estudiantes de esto, pero no, también deben hacerlo. Desde ya se los digo, para el proyecto ustedes tienen que evaluar las vigas a torsión cortante, flexión y esta fórmula de aquí, que es la interacción torsión cortante. ¿Qué tiene que pasar? Que este valor, el de la izquierda, representa la demanda simultánea de cortante y torsión, ¿ok? Y este valor de la derecha, lo que le salga, representa a la resistencia. ¿Qué debe pasar? Que la resistencia minorada por el valor phi tiene que ser mayor o igual a la demanda, ¿ok? Tiene que sí o sí cumplir esto. Si no se cumple eso, pues ¿qué pasará? Ustedes deben volver a dimensionar, es decir, que sea más fuerte. ¿Ok? Que la sección sea más fuerte, más robusta. Bien, ¿y cómo ven ese requerimiento? Pues dentro de esta opción de, de graficar, digamos, para la combinación 3 ustedes piden torsión, ¿ok? Y digamos en esta viga, en la viga de aquí, ¿ok? Entonces ven para esa viga cuál es la torsión. La torsión máxima para esa viga es, aquí está, torsión 1,59 toneladas metro, ¿ok? Luego, para esa misma viga, aquí mismo pueden pedir, si ven que dice aquí PIT, o sea, me está mostrando en este momento la carga axial y la carga torsional. Aquí también puedo pedirles el corte, el cortante. Sí, ustedes tienen que elegir esta de aquí, el que dice V2, ¿ok? ¿Por qué 2, 3, 1? Bueno, es porque para las vigas, para ETAPS, perdón, la viga que tiene este ancho V y esta altura H, para ETAPS y para SAP, este es el eje 3, ¿ok? Este es el eje 3 y este de aquí es el eje 2. Entonces, cuando pedimos momento, sería momento con respecto al eje 3. Sí, porque con respecto a ese eje es que la viga se deflexiona. Y cuando pedimos entonces, momento 3, ¿ok? Eso para que queden claro, en vigas. Y cuando quieren cortante, tiene que ser cortante en el eje 2 porque es el cortante que se obtiene en esta dirección. Cortante 2. Muy bien. Entonces, siempre para una viga, y escuchen, para una viga sería momento 3 y cortante 2. Para una columna cambia la cosa, porque para una columna sí queremos tanto el momento 3 y momento 2, ¿verdad? Pero para una viga no, para una viga queremos únicamente el momento con respecto al eje 3. Bien, entonces queremos cortante 2. Y aquí en cortante, pues el cortante máximo 25,8 toneladas. Entonces es con estos datos, con cortante 2 y torsión, que ustedes tienen que evaluar en esta fórmula y tienen que verificar si efectivamente cumple o no que la resistencia sea mayor a la demanda. ¿Ok? Para esto, pues lo que yo recomiendo es que ustedes se armen una buena hoja de Excel. Una buena hoja de Excel que les sirva para todas las vigas. Porque sí, se hace esto para todas las vigas. ¿Ok? Algo que sí debo decir es que este criterio sí se lo hace con cada combinación por cada una de ellas. Me refiero que tienen que revisar para cada combinación, para la 4, para la 5, para lo que ustedes tengan, tienen que sacar de cada una de las combinaciones, tienen que sacar torsión y cordante y tienen que evaluar esto. Por eso digo, tienen que hacerse una hoja de Excel que les sirva para todo. ¿Ok?
Son todas las combinaciones para todas las vías que ustedes tienen. Eso es para, repito, para este criterio. Para lo que es flexión, para lo que es cortante, sí ustedes pueden usar la envolvente. ¿Ok? Para diseñar por flexión y cortante, sí usan la envolvente directamente. Es solamente para este criterio que tienen que analizarlo por cada uno de las combinaciones. Muy bien. Bien, ahora en columnas, vamos a ver una vista en elevación. Bueno, para columnas, digamos, selecciona esta columna de aquí. ¿Cómo la selecciono? Con simplemente clic derecho. Aquí yo puedo pedir lo que es la carga axial. ¿Se dan cuenta? La axial que está bajando por la columna. Esto es lo que sería la carga axial. Eh, y también puedo pedir el momento 3 y el momento 2 porque recuerden que una columna pues se puede deflexionar, o sea, se puede doblar en ambos sentidos, en el sentido X y en el sentido Y. Eso es lo que quiere decir M2 y M3. Si recuerdan ustedes, una columna tiene la carga o la demanda PU, MUX y tenemos MUY, ¿verdad? Entonces ustedes esas son las demandas de la columna. Tienen que hacer cumplir que sus columnas cumplan pues por PU-MUX y PU-MUY, ¿verdad? Porque tenemos flexión bidireccional. Bueno, y aquí les ahorro un trabajo que ustedes tienen que hacer. Y es que, si bien es cierto que ustedes tienen que hacer la flexión primero unidireccional, es decir, probar por separado que cumpla PU-MUX y PU-MUY, ¿verdad? Eso debe cumplir, que su columna cumpla estas dos demandas en sus correspondientes diagramas de interacción, ¿verdad? Y además que debe cumplir, que cumpla pues la flexión bidireccional, o sea, PU-MUX simultáneamente de MUY, ¿ok? Esas tres cosas ustedes deben cumplir. Pero ¿qué pasa? Que realmente, si ustedes se aseguran que en su diagrama de interacción, si estas demandas se encuentre a máximo la mitad del diagrama de interacción, ok, digamos que ese es el diagrama de interacción ya reducido, ok, diagrama de interacción reducido. Bueno, entonces, si ustedes aseguran que estas dos de aquí, esta y esta, los puntos de demanda se encuentren por lo menos, por lo máximo, debajo de la mitad del diagrama de interacción, tengan por seguro que va a cumplir el criterio de acá arriba. Lo va a cumplir. Eso solamente si se aseguran que los puntos de demanda se encuentran hasta máximo la mitad, ¿ok? Y que no suban más de eso. Entonces ustedes pueden probar y si sus puntos de demanda están máximos aquí, pues tengan por seguro que va a pasar esto y no lo tienen que hacer, ¿ok? De lo contrario, sí tienen que hacerlo. Así que sí, este proyecto es moderadamente pesado porque tienen que hacer varias cosas. Y claro, eso deben hacerlo para cada una de las columnas. No solamente para cada una de las columnas de su edificación. ¿Ok? Así que deben sacar todos los puntos de demanda de una columna y graficarlos en su diagrama de interacción que ya saben cómo obtenerlo. Muy bien. No les voy a enseñar, o sea, va a ser una herramienta que tal vez les ayude y tal vez les complique. Así que esto solamente es para quienes quieran hacerlo, ¿ok? Adicional. Repito, esto solamente es para quienes creen que esto, lo que voy a enseñar ahora, efectivamente les va a ayudar, ¿ok? No les voy a pedir eso en el proyecto, repito. Es solamente para quienes crean que les va a ayudar. Lo digo porque a veces mucha información suele ser muy pesada y yo prefiero que se queden con lo que les he enseñado hasta ahora y lo que veremos ahorita. De todas formas, se los voy a enseñar en el diseño. Pero bueno, igual.
Es para quienes creen que les va a funcionar, pues es para ellos. Una forma más fácil de ver todas las demandas en todos los elementos, en lugar de estar viendo gráficamente, ya para a nivel ingenieril, es verlos en una tabla. ¿Ok? De lo contrario, pues ustedes tienen que estar para cada columna, luego se van a una hoja de Excel escribiendo, pues, cuánto es la carga axial PU, cuánto es el valor M2 y cuánto es el valor M3. Y así para cada uno de los elementos, ¿verdad? O para una viga. Por ejemplo, como hicimos en el ejemplo que les mostré, para una viga, ¿cuánto sería la torsión? ¿Cuánto sería el momento? ¿Cuánto sería el cortante? Ya, hacer eso para cada uno de los elementos, pues es un poco engorroso y toma tiempo, ¿verdad? Entonces, para mí, por ejemplo, esto ya no funciona. Funcionaba cuando era estudiante. Pero como actualmente veo todas las demandas de todos los elementos, es aquí, en Display, mostrar tablas. Repito, eso es para quienes crean que va a servir en el proyecto. Miren, para mí es más fácil. Display, mostrar tablas. Sí, y aquí tenemos pues, básicamente toda la información que queramos preguntarle en una manera, diría, más objetiva. ¿Por qué razón? Porque no nos muestra gráficamente, sino con resultados tabulados. Para algunos puede ser aburrido, pero para mí es más fácil esto. Bien, entonces si queremos la información de los elementos viga columna, las demandas serían, miren, aquí, element output y aquí en frame output. ¿Ok? Y aquí eligen ustedes, ¿quieren la información de las vigas o de las columnas? ¿Ok? Entonces repito para quienes me están siguiendo tal vez. Vamos a Display, mostrar tablas, la última opción, Show Tables. Aquí nos vamos a Element Output y aquí a Frame Output. ¿Ok? Entonces vamos a ver con las columnas. ¿Ok? Selecciono columnas. Me aseguro que aquí en donde dice patrones de carga, casos de carga, estén todos. O sea, que estén los cuatro, bueno, aquí tengo cinco, que estén los cinco que yo tengo, aquí que estén todos, o sea, que estén todos básicamente, ¿ok? Simplemente asegúrense de eso, porque a veces por default no selecciona todos, digamos, selecciona únicamente carga viva y muerta. Y está así, ¿ok? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, pues, seleccionar todos. ¿Ok? Eso. Repito, esto a veces por default coloca un par nada más, o cinco, qué sé yo. Así que ustedes tienen que seleccionar todos. Bien, entonces tenemos columnas, ponemos OK. Bien, entonces, ¿qué me va a dar todo esto? Me va a dar información de todos los elementos. Aquí faltó, si se dan cuenta que tenemos, dice piso, del piso 4, del piso 3 hasta el piso 1, evidentemente, ¿no? Dice aquí columna, C1, C15, C8, bueno, son todas las columnas. Y aquí dice unique name, o sea, nombre único de cada uno de los elementos columnas. Bien, bueno, vamos por partes. Lo del piso creo que es obvio, ¿verdad? Eso se refiere a la columna, en qué piso está. Esto aquí es el nombre que ETAP se le da a las columnas y también es un nombre. O sea, los dos son nombres, solo que eh, digamos que ETAP los llama diferentes. Los puede llamar por C, número de la columna, o los puede llamar únicamente unique name, nombre único del elemento. ¿Ok? ¿Cómo sé qué columna es, digamos, la C1? Fácil. Vamos a salir de esto. Vamos a limpiar esta vista. ¿Ok? Con esta acción, ustedes limpian, digamos, quitan todo lo que no quieren ver. Entonces, ¿cómo sé qué columna es cada una? Eh, bueno, voy a quitar esto. Me voy a quedar con una única vista en 3 dimensiones. ¿Ok? Miren, aquí, en esta opción del visto, ustedes activan esto. ¿Ok? En la opción del visto, la activan y aquí vamos a la segunda pestaña. A la segunda pestaña. Ok, en la segunda pestaña elegimos esta opción de frames y vamos a elegir aquí que me dé como tal los unique names de todos los elementos. Ok, esta de aquí la voy a cerrar
porque esto me muestra secciones. Lo que yo tenía activado antes, ¿se dan cuenta? Son los nombres de las secciones, pero ahora no quiero ver eso. Ahora quiero ver los unique names, ¿ok? Pongo aplicar, ¿ok? Y ya tengo los unique names de cada uno de los elementos. ¿Se dan cuenta? Cada elemento tiene un nombre único, así que no hay cómo, no hay cómo confundirse con un elemento y otro. Cada uno tiene un nombre único diferente. Así que cuando estemos viendo los datos de la columna 8 será de esta columna y únicamente de esta columna, o sea, de la primera planta. ¿Ok? Cuando vean los datos de la columna 6 será la columna del piso número 3. ¿Ok? Y así. Bien, pero vamos a irnos con una columna en específico. Vamos con una columna, con esta de aquí, con la columna 44. ¿Ok? Entonces quiero saber las demandas, digamos, de esa columna, de la columna 44. Hago lo mismo, vamos a display, mostrar tablas. Es la ruta la misma, element output, frame output, columnas. Y aquí voy a filtrar. ¿Ok? Solamente quiero que me muestre los datos de la columna 44. O sea que aquí hago clic derecho y filtro 44. Bueno, en este momento, si se dan cuenta de algo, me aparecen únicamente dos columnas. ¿Por qué razón dos columnas? Es porque yo seleccioné y no me di cuenta de quitar la selección. O sea, si yo hago escape, se dan cuenta, ya no está seleccionada la columna 44 ni la 6. ¿Ok? Estaba la número 6 y la 44 estaban seleccionadas. Por esa razón, cuando pedí las tablas me mostró únicamente de las seleccionadas. Pero si yo quiero que me muestre de todas, pues simplemente hago escape para que no tenga en selección nada. Entonces hago lo mismo y aquí me van a aparecer de todas las columnas. ¿Ok? Pero yo quiero únicamente de la columna 44. Clic derecho y aquí elijo la columna correspondiente que es la 44. ¿Ok? Y solamente me va a mostrar información de esa columna, nada más. ¿Ok? Entonces, vamos con lo primero. Miren, esa es la columna 44. Tenemos carga muerta, pero ¿por qué tenemos tres cargas muertas? O tres cargas vivas, ¿se dan cuenta? ¿Por qué tenemos tres y tres cargas muertas y vivas? ¿O por qué tenemos, miren, eh, 3 de la combinación 3? Esto quiere decir combinación 3. Eso es combinación 4 y así, ¿ok? ¿Por qué tenemos 3? Porque siempre tabs me va a dar las demandas para tres diferentes puntos de la columna. Obviamente, para el punto inicial, eso de aquí es station, me dice la localidad de la columna. Cero sería el inicio, ¿verdad? Me va a dar al inicio, en la mitad y al final. ¿Ok? Por eso me da como tal tres datos de demanda, porque es al inicio, mitad y final. ¿Ok? Y miren, me da todo básicamente. Me da la carga axial al inicio, a la mitad, al final. Me da el cortante V2, el cortante V3. Bueno, esto realmente para un diseño de columnas no lo requiero. Tampoco requiero T, de hecho, ¿se dan cuenta? Estos tres valores, V2, V3 y T, no son tan importantes en el diseño de columnas. Pero P sí, P es la cara axial. Sería PU, ¿verdad? El que sí me importa también es M2 y M3. O sea, el momento en el eje 2, el momento en el eje 3. ¿Ok? Aquí tengo directamente las demandas de la columna. De esa columna por carga muerta. ¿Ok? Por carga muerta. Bien, y si quiero, digamos, para la combinación uno, aquí está la combinación uno, me va a dar igualmente tres cargas axiales, tres momentos 2 y tres momentos 3. ¿Ok? Entonces, esto sería PU, MUX, MUY. Bien, algo más que quiero decirles. Ah, ¿cuál usar? Se preguntarán, ¿cuál usar de los tres? Porque tenemos como tal tres localidades, ¿verdad? Pues usen el que ustedes vean que tenga las mayores demandas. Por ejemplo, entre estos tres,
El que tiene mayores demandas, a mi parecer, sería, bueno, es un poco, no tan fácil de decidir, porque miren, en el cero, o sea, al inicio, tenemos mayor demanda axial, pero el momento, el momento 2 es 6. En cambio, al final, el momento 2 es 9 con 69. De hecho, bueno, aquí de las dos, de las tres elegiría esta, creo yo. Sí, porque tanto en momento 2 como momento 3 es mayor. ¿Se dan cuenta? Aquí es 622, 929. 1,7, 1,03. Así que elegiría este. Bueno, aunque realmente se tienen que cumplir los tres. Para cada combinación tienen que cumplirse todas las localidades. Bien, eso es para una columna. Para una viga, pues digamos que ahora quiero el de la viga 84. Entonces, bien la puedo seleccionar, pongo display, mostrar tablas, y aquí solo cambio, en lugar de columnas, coloco vigas. Y me va a mostrar únicamente la de esa viga, la de la viga 84. ¿Ok? Solamente esa viga porque fue la que seleccioné. Si yo no hubiera seleccionado una viga, pues me hubieran salido todas. Bien, lo mismo con la viga. Cuando tenemos una viga, me va a mostrar la demanda de esa viga en varias localidades. Como por ejemplo, miremos solamente esta viga con la carga muerta. Miren, tenemos carga muerta. ¿Cuántas? Tenemos como 10, 17 tenemos. Únicamente de carga muerta. ¿Cuántas son? No, no son 17, ¿o sí? 18 son. Ok, ¿por qué razón? Porque miren, entonces me está dando en la estación. Station me da al inicio a 0,5, a 1 metro, a 1,5, a 2 metros y así, ¿ok? O sea, me da en muchas más localidades que en una columna. No me da únicamente al inicio, mitad y fin. Aquí me da como que en varios puntos, ¿ok? De la viga. Y se preguntarán por qué tenemos en algunos puntos dos valores, 0,5 y 1,1, digas, ok, 1,5 y 1,5. ¿Por qué razón? Porque en lo que es una viga, me da tanto el valor en la parte de arriba y en la parte de abajo del diagrama. ¿A qué voy? Miren, a esto. Digamos, tengo la viga, ¿verdad? Esta es la viga y tengo el diagrama en momento. Digamos que este es el diagrama de momento. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es la localidad 1,5 metros, ¿ok? Esta es la localidad 1,5 metros. En 1,5 metros tengo un momento en la parte de abajo, ¿verdad? Es el momento positivo. Y tengo el momento en la parte de arriba, que es el momento negativo, ¿verdad? Y así, en cada localidad me encontraré con dos momentos, el momento de arriba y el momento de abajo. Es por esa razón que aquí me da dos veces en una misma localidad, porque tengo el momento de arriba y el momento de abajo. ¿Ok? Es por esa razón que tenemos dos localidades y momentos diferentes para esa localidad. Bien, entonces en una viga lo que importa ¿qué es? En una viga lo que importa es el cortante, ¿ok? El cortante V2 y el momento 3. En que aquí no tenemos nada en momento 2. No hay nada porque las vigas no se deflexionan por el eje 2. Se deflexionan alrededor del eje 3, no en el eje 2, ¿verdad? Bien, entonces aquí importa en una viga, repito, en una viga importa V2 y M3. Eso es lo que importa en una viga. Bueno, y obviamente aquí está también la torsión. V2, torsión y M3. ¿Ok? Si quiero por la combinación uno, por ejemplo, simplemente la busco. Bueno, yo como la grabé, aquí está, la combinación uno. ¿Ok? Entonces tengo pues 18 filas de la combinación uno, por lo que ya le expliqué de las estaciones. Y aquí están las demandas de dicha combinación de carga cortante 2, torsión y M3. ¿Ok? Entonces, esta es la otra forma que le estaba diciendo que pueden ustedes usar
en la obtención de demandas. Para mí es más fácil, de hecho, y no sé si para ustedes lo será. Eso dependerá de ustedes. Porque si no hacen eso, pues lo que tienen que hacer es pues, ver para cada elemento frame las demandas y anotarlas. Y eso más bien puede ser que tome más tiempo que el propio análisis. Bien, ahora quisiera mostrarles el otro modelo, pero antes de, quiero preguntarles si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Por mi lado, no, profesor. Gracias. Bien, vamos con este edificio, ¿ok? Este edificio es de 8 pisos y, bueno, ya ustedes entenderán más adelante que la demanda sísmica es una demanda lateral, que básicamente, en resumen, y muy mal resumido de hecho, empuja el edificio, ¿ok? Que lo empuja el edificio lateralmente. Entonces, para que el edificio no colapse debido a la demanda lateral sísmica, lo que se busca es rigidizar la estructura. La rigidizamos para que no colapse. ¿Y cómo lo hacemos? Pues una forma es aumentando las secciones columna, ¿ok? Que sean más rígidas, que sean más robustas, pero eventualmente esa solución ya no sirve o se queda corta. ¿Por qué? Porque la demanda sísmica es muy grande, entonces no es tan viable aumentar las columnas, sino que hacer algo más. Y ese algo más es esto, por ejemplo, colocar lo que se llaman muros de hormigón armado, ¿ok? Estos elementos rojos son muros, ¿ok? Y tienen el fin de rigidizar la estructura. O sea, hacerla más rígida, hacerla más difícil de tumbar, de colapsar ante un evento sísmico. Esa es la función de estos elementos. Bien, entonces yo he colocado aquí muros, los justos para poder cumplir con la demanda sísmica. Por cierto, tanto esta edificación como esta edificación son edificaciones que han cumplido todos los criterios sísmicos, ¿ok? O sea que básicamente están ya listas para poder construirse. Bien, algo más. Sí, siempre se aprovecha el agujero del ascensor, el agujero de la escalera para colocar allí los muros. Sí, es algo muy típico, de hecho, ¿ok? Que no lo inventé yo, sino que siempre se hace eso, como que se aprovecha ese agujero para colocar los muros. Pero claro, a veces, no siempre con los muros que colocamos ahí basta, sino que a veces debemos colocar más muros, como lo aquí he colocado, ¿se dan cuenta? He colocado aquí un muro y acá otro muro. Entonces, con esto lo que buscamos es hacer más rígida la edificación. Bien, en pocas palabras, esta edificación es de 8 pisos, tiene vigas peraltadas, o sea, vigas que tienen una altura mayor a la losa. La losa es nervada en dos direcciones, de 25 creo que es. Sí, de 25. Y vamos a ver las columnas y vigas. Bien, columnas de 80 por 80, miren. Columnas 80 por 80 y vigas. Tengo dos tipos de vigas. Las vigas principales y las vigas perimetrales. Las vigas principales son 35 por 60, ¿ok? Y las vigas perimetrales, o sea, las que he colocado en todo lo que son los voladizos, ¿se dan cuenta? Esto de aquí. Son vigas de 35 por 25, ¿ok? Me parece que eso fue, sí, eso fue lo que hice. 35 por 25. Todas las vigas perimetrales. Oye, oye, quiero que se den cuenta algo más. Es que tenemos voladizos bastante grandes. 3 metros de voladizo. ¿Ok? Ya vamos a ver el momento en los voladizos.
Algo más, bueno, esta estructura bastante regular porque no tiene ni salientes ni entradas en vista en planta, ¿ok? Pero igual fue problemática por lo que, aunque no lo crean también, los lugares donde colocamos los muros intervienen muchísimo en el comportamiento sísmico. Es decir, puede que empeoren, de hecho, el comportamiento sísmico si no colocamos los muros en lugares apropiados. ¿Sí? Más adelante ustedes verán lo que se llama la torsión por piso. ¿Qué es torsión por piso? Es básicamente lo que escuchan. Sucede que, como ustedes recordarán, tenemos por cada planta de una edificación, tenemos lo que se llama el centro de masa, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos centro de masa aquí, justamente aquí. Eso se llama centro de masa. Y también tenemos lo que se llama el centro de rigidez, ¿ok? Que tiene que ver con la rigidez, con la sección de los elementos estructurales. Entonces, como se dan cuenta, debido a los muros que están colocados más en la parte superior derecha de la edificación, seguramente el centro de rigidez va a estar colocado, me meto por acá, ¿ok? Seguramente va a ser aquí, el centro de rigidez. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Sucede que cuando estos dos puntos, el centro de masa y rigidez por cada piso, está distanciado mucho, ¿ok? O sea, está más separado, ¿qué va a pasar? Una edificación, cuando viene un sismo, el sismo golpea con respecto al centro de masa. Digamos que aquí tenemos el sismo, ¿ok? El sismo de este piso. Bien, y la planta rota con respecto al centro de rigidez. ¿Ok? Entonces, es como si tuviéramos un pivote, ¿ok? Aquí un pivote y aquí está la fuerza. ¿Cómo va a deformarse el edificio debido a la fuerza? Va a deformarse así, ¿ok? Exageradamente va a pasar esto, ¿ok? Eso va a pasar exageradamente porque se produce como tal un torque, ¿ok? Un torque que va a ser la fuerza por la distancia. Eso se llama eso, torsión en planta, debido al sismo. Bien, y esa torsión en planta puede ser muy grande si es que estos dos puntos están muy, muy alejados, ¿ok? Así que por eso les comentaba que si no colocamos en lugares propicios los centros de los muros, en lugar de ayudar van a empeorar las cosas, porque entre más tengamos torsión en planta, las demandas de todos los elementos van a ser mucho y mucho mayores. ¿Ok? Así que hay que cuidar, como que hay que pensar muy bien dónde colocamos los muros para que esta torsión en planta no sea eh, no sea peor de lo que está ayudando. Bueno, esto lo veremos, como dije, más adelante, más a fondo, pero para que de una vez lo sepan. Vamos a ver las demandas. Mm, Bien, vamos a ver las demandas. Como les dije, tenemos luces, un voladizo de 3 metros, así que vamos a ver un momento bastante grande. Bueno, antes de esto, a mí me gusta ver las unidades en toneladas metro. Ah, y bueno, no sé si les he comentado esto de por qué toneladas metro. Eh, yo sé que los libros, yo sé que los códigos muestran, en primer lugar, muestran todas las fórmulas en newtons, ¿verdad? Newtons metro, yo lo sé. Pero a mí, de manera personal, no me gusta usar esas unidades. ¿Por qué razón? Porque sencillamente no me doy, no es tan fácil para mí con esas unidades entender lo que estoy trabajando. Me refiero a que no sé a qué equivale, o no me lo figuro, ¿saben? No me lo imagino en peso o en fuerza, cuánto es 10 kilonewtons por metro. No lo sé. Pero si me hablan 10 toneladas por metro, sí sé. Sí sé cómo compararlo, qué compararlo. Es por eso, ¿ok? No sé ustedes, si ustedes prefieren trabajar en newtons o kilonewtons, pues simplemente usen las fórmulas correctas del libro, pero yo me quedo con toneladas metro porque así es algo a lo que yo puedo comparar, algo a lo que yo puedo decir, ok, un carro y medio, ¿saben? Así.
Bien, vamos a ver el momento del voladizo. El momento voladizo, miren, 17 toneladas, metro, bastantísimo. ¿Ok? Esto sería equivalente a hacer esto, miren. Equivalente a que si es que tenemos una viga en voladizo, ¿ok? Una viga en voladizo, y que justamente a 1 metro del voladizo, o sea que tenemos 1 metro, tengamos una fuerza de 17 toneladas, ¿ok? Y esto sería un elefante, básicamente. Un elefante creo que pesa este peso. O si lo quieren ver en otra perspectiva, eh, 4 por 150. ¿Ok? Para que se den cuenta de esto, ¿ok? Por eso yo prefiero toneladas metro. Es como que si a 1 metro de voladizo tuviéramos 4 por 150 peladas, una encima de otra, ¿ok? Si yo lo veo en kilonewtons, pues realmente me cuesta percibir a qué me refiero en esta magnitud. Bueno, aunque todo se puede acostumbrar, de hecho. Bien, entonces tenemos una demanda bastante fuerte. Vamos a ver acá abajo, en este otro voladizo. Miren, es mucho mayor, 30. De hecho, la de acá era menos porque era una viga perimetral, que tiene únicamente carga de un lado y no del otro. Pero esta de aquí tenemos carga de un lado y de otro, ¿verdad? Por lo cual la demanda aumentó muchísimo, a 30 toneladas metro. Entonces, es obvio que vamos a colocar aquí una viga muy fuerte para esa demanda. Y aquí coloqué la viga de 35 por 60. Ok, para esa demanda de 3 toneladas metro. Bien, ¿cómo sabemos si estamos seguros de la sección que hemos colocado en nuestra viga, por ejemplo? ¿Cómo sabemos? ¿Mm? Por ejemplo, aquí, que yo sé que tenemos una demanda de 30. Tenemos una demanda de 30 toneladas metro. ¿Cómo estoy seguro que la viga que he colocado de 35 de base por 60 es correcta? Porque puede ser que sea incorrecta, ¿verdad? Puede ser que este valor inicial que coloqué no cumpla con esta demanda. ¿Cómo podemos quitarnos de duda si estamos cumpliendo o no? A ver, son fórmulas que yo ya les he dado, así que ustedes ya deben saber. Es revisando la demanda máxima por flexión, Revisando la demanda máxima por o sea, el flexión. predimensionamiento por flexión. Sí, exactamente. Exactamente. Si ustedes recuerdan la fórmula del Peral efectivo a partir de MU, eso es, ¿verdad? D es igual a raíz cuadrada de, aquí tenemos el valor MU, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula ustedes pueden eh, cerciorarse de que es correcto lo que han colocado, ¿ok? Con esta fórmula de aquí. Claro, ustedes deben colocar su base, ¿verdad? La base, digamos que es 35, el hormigón creo que aquí era 280 y así. Pueden comprobar si es que lo que he colocado es correcto o no. Bien, lo que yo recomiendo es que, digamos que aquí el valor de D me hubiera salido, qué sé yo, 40, ¿ok? Claro, más el recubrimiento, más el estribo y todo eso, sube a 46, ¿ok? Digamos. Entonces, miren, digamos que me salió 46 de altura y yo le coloqué 60. Ok, cumple, ¿verdad? Lo que he colocado de manera inicial cumple. A lo mejor está muy grande tal vez. Pero ¿qué pasa? Que este criterio de aquí, el valor de D, o esta fórmula, es únicamente por flexión y debe cumplir la viga por flexión, por cortante y por torsión. Así que yo prefiero dejar mi valor inicial, así sea que sea más grande que lo que requiere por flexión, yo prefiero dejarlo, ¿ok? Que esté, porque puede ser que haya cumplido por flexión, pero aún tengo que chequearlo por torsión y por cortante. Y créanme, eso es lo que más que nada no cumple. En un análisis de edificaciones en vigas,
Lo que más fácilmente puede cumplir es la flexión, es lo que más fácil cumple, pero torsión cortante es más complicado que cumpla, ¿ok? Así que yo prefiero siempre irme con elementos más grandes que superen, digamos, la demanda a flexión para estar como en un lado seguro, un rango seguro para que también me cumpla por torsión y cortante. Porque repito esto, mayoritariamente lo que no suele cumplir es eso, torsión cortante. Y me refiero a la fórmula de torsión cortante, o sea, la fórmula que ya vimos, que se la repetí, esa de aquí, ¿ok? Esta fórmula es lo que suele predominar en que no cumple. Bien. Vamos a ver ahora el momento en una viga interior. Miren, se dan cuenta que para momentos sí uso envolvente. Bueno, los momentos aquí creo que son menores. Tenemos 30,98 toneladas metro. Tenemos un cortante de 18 y una carga torsional ¿de cuánto? De 0,71. ¿Está bien? Para esta parte de la interacción torsión cortante, yo les aconsejo de que se hagan una hoja de Excel, em, como esta, por ejemplo. ¿Dónde está? Ok, donde tengan ustedes ya colocados lo que son los valores de la fórmula y solo deben cambiar datos. Por ejemplo, aquí tengo para colocar los datos MU, VU y TU. Ok, y a partir de estos tres datos, pues me diseña la viga. Pero vamos únicamente con torsión importante, ¿ok? Digamos que tengo una torsión, no digamos, vamos a hacer con datos reales. Vamos a hacerlo con los datos de esta viga, de la que había seleccionado, que era creo que esta, ¿verdad? Esa de aquí, ¿ok? Entonces tengo para esta viga un cortante de ¿cuánto? 18,98, ¿ok? Tienen que ver ustedes el máximo absoluto, 18,98. Entonces cortante de 18,98. ¿Y de cuánto es lo que es TU? La torsión, aquí cambio, pongo torsión, y es de 0,611, 612, 0,612, ¿ok? ¿De cuánto era mi viga? Mi viga es de 35 por 60, así que eso también es dato. Aquí está base 35, altura 60, ¿ok? Y a partir de esto y esto, y el recubrimiento donde lo coloqué, aquí está. Recubrimiento 4, estribo 1, hormigón 280. A partir de esto me calcula, miren, me da automáticamente el lado izquierdo que corresponde a la demanda y el lado derecho es la resistencia. O sea que en este caso 1,04 es mayor, perdón, menor o igual a 3,3, por lo cual la sección resiste a la combinación de torsión cortante. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hago simplemente es cambiar los datos que veo en la tabla de resumen de tabs y me aseguro que para cada uno de ellos cumpla. Bien, ¿qué más? ¿Qué más puede ser aquí? Mm, Bueno, sí, bueno, esto realmente lo hice para ustedes, obviamente, pero más dirigido a mis estudiantes de diseño, porque tenemos más cosas que ver aquí, más cosas de las que ustedes aún no estudian, pues. El siguiente año veremos lo mismo, ese edificios, pero ya veremos algo mucho más a fondo. Y ya, eso sería todo por hoy realmente. Solo quería enseñarles unos tips de cómo pueden ustedes ser más eficientes
con los datos de tabs. Bien, pero antes de finalizar, un estudiante me pidió si puede intervenir un momento aquí para su lista, así que adelante. Eh, Alan, creo que era, ¿verdad? Si quieres publicar Hola, algo, profe. Buenos días. Sí, sí, sí. Ya ahorita buenos les estoy diciendo. días. Ya, listo. Gracias. Si Gracias. quieres colocar algo, yo te coloco para que puedan compartir pantalla. ¿Ok? Sí, sí, sí. Sería bueno. Gracias. Bien, los que tengan dudas, preguntas, me las pueden hacer ahora.